de estar con los hermanos aquí en Ibiza y hoy vamos a mirar a Romanos capítulo 7, que se nos ha leído concretamente de los versos 14 al 25, y quiero comenzar diciendo que todo verdadero cristiano tiene una relación diaria con Dios, eso lo sabemos, pero al mismo tiempo todo verdadero cristiano tiene otra relación, y es nuestra relación con el pecado. Todo creyente lucha con el pecado. El que está verdaderamente convertido batalla día a día, y eso es una característica de estar vivo espiritualmente. Aquí hay una paradoja, porque lo que puede parecer pesado, frustrante, que es esa lucha diaria con el pecado que nos asedia y nos desanima, esa mera lucha ya es un indicador positivo. ¿Por qué? Me acuerdo en un campamento de jóvenes hace muchos años que vino a Mallorca el pastor José Moreno, que estuvo con nosotros, Pepe Moreno, de Alcázar de San Juan, en una conferencia aquí en Ibiza. Y en ese tiempo, que yo era más joven, pues le compartí a Pepe, ¿no? Y le dije, Pepe, es que me encuentro desanimado porque lucho contra el pecado, contra mis debilidades, y me siento frustrado y me siento indigno, y le conté todo mi sentir, ¿no? Que yo creo que todos los que sois verdaderos creyentes también experimentáis eso. Y él me dijo algo que quedó para siempre grabado en mi memoria. El Señor utiliza palabras sencillas y te las deja grabadas para siempre. Y él me dijo algo muy simple. Me dijo, solo los soldados que están vivos luchan en la batalla. Solo los soldados que están vivos luchan en la batalla. Entonces, aunque la lucha con el pecado nos desanima y nos frustra y nos entristece y nos pesa, el mero hecho que tú estés luchando es una gran noticia, porque solo los que están vivos en Cristo luchan. Qué paradoja, ¿no? Algo que parece negativo te está indicando algo que nos debe animar. Lo realmente preocupante es que no tuvieras esa lucha con el pecado. La gente que no conoce a Cristo no tiene esa lucha con el pecado, porque están muertos espiritualmente. Pecan, pero no sienten ese pecado en contra de Dios. No batallan contra ese pecado. Así que esta es la primera palabra de ánimo que yo te quiero dar. Estás luchando con tus debilidades, con tu pecado, te sientes miserable, incapaz, indigno, sucio, sucia, estás ya cansado de pelear, pues yo te quiero animar, porque esa lucha que estás peleando quiere decir que estás vivo para Dios. Así que ánimo,
tenemos que animarnos. Y lo que tenemos que hacer como creyentes es perseverar en esa batalla. Todo cristiano, y esto es un buen experimento para saber si tú eres creyente de verdad, todo cristiano, sin excepción, todo creyente verdadero, se entristece por su pecado. Cuando pecamos, no sentimos simplemente un remordimiento, sino que sentimos tristeza en el corazón porque sabemos y sentimos que estamos ofendiendo a nuestro Dios. Y el Espíritu Santo provoca en nosotros un sentir de pena, de pesar. Pero los cristianos no solamente nos entristecemos por nuestro pecado, también nos arrepentimos de nuestro pecado y también debemos pedir fuerzas a Dios para vencer en esa lucha contra nuestro pecado. Pero esa lucha sabemos que a veces es muy dura. Es fácil decirlo, pero hay momentos en que esa lucha es tan constante y tan cruel que nos desanimamos. ¿Y quién de nosotros no se ha sentido miserable a causa de su pecado? ¿Quién de nosotros no ha sentido frustración por no lograr avanzar, por no lograr abandonar esos pecados que nos vienen una y otra vez? Pero la palabra de hoy es consuelo para nosotros. Si tú te sientes de esta manera, Dios lo sabe y Él ha provisto textos en la Biblia para animarnos y para continuar en la buena batalla de la fe. Así que, hermanos, vamos a animarnos, vamos a encontrar consuelo en nuestra vida para seguir luchando contra el pecado. No hemos de tirar la toalla. Vamos a leer aquí en Romanos 7, del 14 al 25. Romanos 7, del 14 al 25, dice esto: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y dejadme añadir el versículo 1 del capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo primero que vemos aquí es que debemos saber que la ley es espiritual, pero nosotros somos carnales. Esto es lo que nos dice el versículo 14. Dice así, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. En esta frase lo que vemos es que se habla de la ley. ¿De qué ley? Pues de la ley de Dios, ¿no? Y se dice que esta ley es espiritual. La ley es espiritual. ¿Qué significa esto? La ley aquí se refiere a lo que llamaríamos los 10 mandamientos, lo que Dios quiere de nosotros. Los 10 mandamientos nos comunican la voluntad de Dios, nos comunican el carácter de Dios y es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. En otras palabras, la ley de Dios refleja la santidad de Dios, lo que Él quiere que hagamos. Y lo que se nos dice aquí es que la ley es buena, la ley es algo bueno, es algo santo, es algo justo y es algo perfecto. Es lo que Dios quiere. Y por eso dice esto, porque sabemos que la ley es espiritual. La ley es espiritual. Eso significa que la ley de Dios, lo que Dios quiere, es bueno, es santo, es recto y es justo. Entonces, el apóstol está haciendo una comparación entre la ley, que es espiritual y buena, y lo compara con nosotros. ¿Y qué se dice? O mejor dicho, el propio apóstol Pablo, ¿qué dice de sí mismo? Dice, mas yo soy carnal. Yo soy carnal. Aquí hay un detalle muy importante. Aquí el que habla no es un recién convertido que no sabe nada. Es, por así decirlo, entre comillas, el gran apóstol Pablo. Ni más ni menos, el gran apóstol Pablo está diciendo, yo soy carnal. Yo soy carnal. Y nosotros, que no somos más que el apóstol Pablo, también tenemos que decir que somos carnales. Ahora bien, hay que entender qué significa esto de ser carnal, ¿no? Primero diré lo que no significa. Cuando aquí la Biblia dice que Pablo es carnal y que los creyentes somos carnales también, no significa que vivamos constantemente en el pecado. No significa eso. Porque hay personas, bueno, lo habréis escuchado alguna vez, que dicen que son cristianos carnales.
como justificándose, ¿no? Ah, yo es que vivo así porque soy cristiano, pero soy carnal. Entonces eso no tiene sentido. El ser carnal aquí no quiere decir que Pablo llevase una vida de constante pecado, de libertinaje, de vicio. No es eso, ser carnal. ¿Qué significa que tanto Pablo como nosotros somos carnales? Lo que significa es que aunque ya hemos nacido de nuevo, aunque ya hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado, aunque ya no vivimos pecando constantemente, aún así todavía hay deseos pecaminosos en nuestro cuerpo. Aún así, sigue habiendo deseos pecaminosos en nuestro cuerpo. Uso la palabra cuerpo porque el apóstol, si os habéis dado cuenta, utiliza cuerpo o miembros del cuerpo para referirse a la parte pecaminosa y lo compara con el espíritu o el hombre interior para referirse a la parte regenerada o de nueva criatura. Él utiliza ese lenguaje, ¿no? No quiere decir que la carne sea mala, es una manera de hablar, porque sabemos que somos uno, somos cuerpo y somos espíritu. Él no está haciendo esa dicotomía de que lo carnal es malo, lo físico es malo y lo espiritual es bueno. Simplemente es una manera de hablar para referirse al viejo hombre, ese viejo hombre, y para el viejo hombre utiliza palabras como miembros del cuerpo, mi carne, y para el nuevo hombre que desea hacer la voluntad de Dios, utiliza el término hombre interior espiritual. Entonces, aunque no somos esclavos del pecado, todavía hay deseos pecaminosos en nuestra vida. Esto hay que saberlo. Hay que reconocer esta realidad. Y es lo que dice, si os fijaos, el versículo 14 dice, porque sabemos. ¿Veis? Sabemos. ¿Qué nos está diciendo este verso? Tenemos que ser conscientes. Hemos de ser conocedores de nuestra realidad, que aún siendo creyentes, aún teniendo el Espíritu de Dios en nuestra vida, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Esto pareciera algo muy básico, pero es necesario. Tenemos que afrontar esta realidad. Es lo que somos y es lo que seremos hasta que estemos con el Señor. El pecado seguirá morando en nosotros hasta el final. Y es una realidad que no nos gusta, es una realidad que va a ir menguando. Tenemos que santificarnos, tenemos que luchar para que seamos más llenos del Espíritu, más santos y cometamos menos pecados, pero hay que saber que somos carnales. No es que esto sea una justificación
¿Entendéis lo que quiero decir? La idea no es, bueno, como sé que soy carnal, pues voy a pecar. Esa no es la idea. La idea es que como vas a tener que luchar con el pecado toda tu vida, y eso te va a traer frustración y tristeza, hay que tener un equilibrio. Y es que hay que ser conscientes de que esa es nuestra realidad. Hoy tenemos que ser equilibrados, porque reconocer que siempre habrá pecado en nuestra vida no nos tiene que llevar al libertinaje, pero tampoco nos puede llevar a la desesperación. Porque ese sería el otro extremo, ¿no? El otro extremo es sentirte tan indigno, tan sucio, que te desesperas, que te entristeces y llega un momento en el que estás confundido. ¿Seré cristiano? Y entonces todo se vuelve nublado y te desanimas y te autocastigas. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos saber que tenemos que convivir con esta realidad. Entonces esto nos lleva a tener una postura no de libertinaje, no de tolerancia al pecado, pero tampoco podemos desesperarnos, tampoco podemos autocondenarnos, porque entre otras cosas, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, lo que yo quiero que el Señor nos enseñe hoy es a luchar de una manera equilibrada con nuestro pecado. Pablo afirma que él es alguien vendido al pecado. Así es como habla él de sí mismo, ¿no? Sabemos que la ley es espiritual, versículo 14, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, los creyentes que hemos nacido de nuevo, ya no somos esclavos del pecado. Esto es muy importante. Por cierto, ¿por qué se le llama al Señor Jesucristo el Redentor? ¿Sabéis? ¿Qué significa redimir? Redimir significa rescatar. Rescatar pagando un precio. Entonces, los cristianos ya hemos sido redimidos, hemos sido rescatados, hemos sido libertados ¿de qué? De la esclavitud del pecado. Y es por eso, como tenemos un Redentor que nos ha rescatado, ya no vivimos permanentemente en el pecado, pero otra realidad es que el pecado sigue teniendo influencia en nuestras vidas. Y es con eso que hay que lidiar. Es nuestra realidad. Entonces, tomad estas palabras de la manera más sabia posible, pero lo que tenemos que aprender es: no podemos esperar perfección. No podemos esperar perfección. No podemos poner el listón
tan sumamente alto y autocastigarnos, autocondenarnos cuando no llegamos a ese listón. Porque si hacemos eso, nos vamos a desanimar, el diablo nos va a acusar y al final vamos a tener problemas en nuestra vida cristiana, ¿no? Hay gente que lo pasa muy mal en la lucha con el pecado. Vienen los cuestionamientos, ¿seré creyente de verdad? Y vienen los tormentos y viene la desesperación, pero los creyentes tenemos que aferrarnos a un hecho. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. ¿Os dais cuenta el equilibrio que hace falta para luchar en la vida cristiana? Vamos a continuar. Entonces, lo que hemos visto es que la ley es buena, pero nosotros somos carnales. Eso significa que, aunque tenemos una nueva naturaleza que anhela hacer la voluntad de Dios, aunque somos nuevos hombres y nuevas mujeres, hemos nacido de nuevo, sigue habiendo un viejo hombre que trata de desestabilizarnos, que nos lleva a pecar. Y esa influencia sigue siendo fuerte. Sigue siendo fuerte. Y si el propio apóstol Pablo, siendo él quien era, lo experimentó, ¿cuánto más nosotros lo experimentamos? Entonces, aquí no hay superhéroes. Aquí no hay hombres súper santos. Lo que debemos ser es ser creyentes que luchan contra el pecado, que anhelan la santidad, que se esfuerzan por agradar a Dios, que piden la asistencia del Espíritu Santo, que no se revuelcan en el pecado, pero también tenemos que ser creyentes que cuando caemos y cuando nos deslizamos y cuando nos resbalamos, encontramos consuelo en el Señor Jesucristo. Amén. Y nos levantamos y seguimos peleando. Así que, hermano, si el pecado te ha tirado al suelo, deja de lamentarte, arrepiéntete y sigue corriendo la carrera, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En segundo lugar, muchas veces no hacemos lo que queremos, sino que hacemos aquello que odiamos. Aquí viene todas estas frases que son un poquito enrevesadas, pero bueno, entendemos lo que quiere decir, ¿no? El versículo 15 dice: porque lo que hago no lo entiendo. Esta es otra realidad de la vida cristiana. Hay una realidad que no logramos entender y el apóstol no lo comprendía. Dice: lo que hago no lo entiendo. No me cuadra. Es lo que dice, ¿no? Lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aquí hay un poco de lío. ¿Pero qué quiere decir esto?
Primero, que hay algo en nuestra vida como creyentes que no logramos entender. En cierto modo, y perdonadme la expresión, es como si tuviéramos una doble personalidad, ¿no? Hay dos realidades dentro de nosotros. Eso es lo que somos. Somos nuevas criaturas, pero todavía no hemos sido plenamente transformados y por lo tanto hay una vieja naturaleza que nos tira hacia el mal, aunque hay una nueva naturaleza también que nos tira hacia el bien. Y por eso suceden estas cosas. No es que nos hayamos vuelto locos, pero hay dos realidades dentro de nosotros y aunque hemos sido redimidos de una manera segura y definitiva, llegamos a esa realidad que se aplica también en otros ámbitos y es esa famosa frase, ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. ¿Habéis escuchado esa frase? Es que lo que quiere decir esa frase es que hay realidades espirituales que son reales y definitivas, pero a causa de nuestra situación actual, todavía eso no está completado del todo. Un día llegará en el que seamos plenamente libres, pero ahora ya somos libres, pero todavía no de una manera completa, por así decirlo. Entonces, el versículo 15 dice que hay algo que el apóstol no entiende. Hay un conflicto interno en su mente. ¿Y qué es lo que no entiende? Dice, no hago lo que quiero. ¿Qué es lo que quiere? Él quiere obedecer a Dios, quiere agradar a Dios, quiere cumplir la ley de Dios, pero ¿qué pasa? Que no lo hace. Es lo que dice aquí, ¿no? No hago lo que quiero. Deseamos obedecer a Dios, nos deleitamos en su ley, sabemos y sentimos que su ley es preciosa y nos deleitamos en la ley de Dios, pero aún así no la cumplimos. Por eso dice aquí, no hago lo que quiero. ¿Qué quiere hacer el apóstol? Agradar a Dios, cumplir sus mandamientos, obedecer, pero no lo hace. Y en segundo lugar, dice, si no, lo que aborrezco, eso hago. Aquello que aborrece, aquello que le parece sucio, aquello que sabe que está mal, eso es lo que hace. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Queremos agradar a Dios, pero muchas veces, aunque queremos, nuestra vieja naturaleza nos lleva a desobedecerle. Y aquello que no nos gusta hacer, aquello que sabemos que está mal, es lo que hacemos. ¿Por qué? Porque hay un viejo hombre todavía que nos lleva a pecar. Todavía hay pecado en nosotros. Todavía hay un viejo hombre. Permitidme que explique un poquito los versos que vienen más abajo. Este es el tipo de predicación que requiere un poquito de paciencia, porque los textos son un poco densos.
pero seguro que lo vamos a entender. Versículo 16 hasta el 23, vamos a entenderlos. El versículo 16 dice: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Lo que quiere decir esto es: y si lo que no quiero, o sea, lo que no deseo hacer, el pecar, el desobedecer a Dios, si lo que no quiero, esto es lo que hago, apruebo que la ley es buena. Lo que quiere decir esto es que cuando él se da cuenta que está haciendo aquello que no es la voluntad de Dios, él se da cuenta porque ve que está desobedeciendo a la ley. La ley le ilumina, la ley le hace ver que no está haciendo lo que Dios quiere que él haga. Por eso es muy importante hablar a los demás de la ley, porque la ley nos hace ver nuestra desobediencia a Dios. Si lo que no quiero, o sea, el pecar es lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Cuando Pablo mira la ley, sabe distinguir lo que es bueno y lo que es malo, y se siente pecador. Dice el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Aquí es importante darse cuenta que Pablo no se está quitando culpa, ¿no? No es que él diga, bueno, no soy yo el que peca, es el pecado que está en mí y por lo tanto no soy culpable. ¿Qué voy a hacer si es el pecado que está en mí? No, simplemente lo que está reconociendo es que hay dos realidades dentro de él. Dice, ya no soy yo quien hace aquello. Ya no soy yo quien hace aquello. ¿Qué está diciendo? Que hablando como nueva criatura, ¿verdad?, que anhela hacer la voluntad de Dios, que quiere obedecer a Dios, cuando peca, no es esa nueva criatura la que está pecando, sino que lo que le lleva a pecar es el viejo hombre que está en él. Por eso dice, no soy yo, porque está hablando desde la perspectiva de la nueva criatura. Y él está diciendo, es que yo anhelo agradar a Dios como nueva criatura. Mi anhelo es agradar a Dios, obedecer su ley. Sin embargo, hay algo dentro de mí que me lleva a hacer el mal. Y por eso dice, ya no soy yo, ya no soy la nueva criatura, sino que es el viejo hombre. Aunque sigue siendo Pablo el viejo hombre, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito lío, pero son dos realidades dentro de nosotros. Dice el versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Está diciendo simplemente que en su cuerpo, en su ser, sigue habiendo deseos malos, sigue habiendo pecado.
dice esto: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Cuando se refiere a mi carne, se está refiriendo a ese viejo hombre, como decíamos antes. Y él está reconociendo que dentro de sí hay una realidad de un viejo hombre que todavía peca, y por eso dice que en él no habita el bien, sino el mal, porque hay todavía un viejo hombre. Y dice aquí, porque el querer el bien está en mí. El querer el bien está en mí. Yo deseo agradar a Dios, pero no el hacerlo. ¡Wow! ¿Qué quiere decir esto? Deseamos hacer la voluntad de Dios, pero muchas veces decidimos no hacerla. Eso describe perfectamente nuestra realidad. Entonces, hermanos, vuelvo a lo de antes. Esto no debe justificar una vida de libertinaje ni de relajación, porque lo vamos a ver al final también, ni de rienda suelta al pecado. Pero sí que nos tiene que llevar a reconocer una realidad, y es que sigue habiendo una batalla interior y seguiremos resbalando, aunque con la ayuda de Dios cada vez menos. Voy a concluir de hablar de estos versículos. Dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esto ya lo hemos dicho, ¿verdad? Si hago lo que no quiero hacer, ya no lo hago yo como nueva criatura, sino el pecado que mora en mi vieja naturaleza. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Un poquito vuelve a decir lo mismo, ¿no? Con diferentes palabras. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, ¿no? Según esa nueva criatura, me deleito en los mandamientos de Dios, quiero cumplirlos, es lo que mi alma anhela, la nueva criatura dentro de mí. Pero dice que, versículo 23, veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, hay una cierta cautividad, ¿no? Es lo que nos está enseñando el texto. Seguimos viviendo en una cierta cautividad. Fijaos, no lo digo yo. El propio apóstol dice que esto que le pasa, versículo 23, me lleva cautivo. ¿Veis? Me lleva cautivo. O sea, en cierto modo, entre comillas, muy comillas, sigue estando relativamente esclavizado, porque le lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Cómo explicamos esto? Pues ya lo hemos dicho. Hemos sido liberados del pecado de una manera real, espiritual, pero esa liberación todavía no ha sido consumada. Todavía siguen quedando esas cadenas rotas que siguen colgadas por ahí. Ya están rotas, somos libres, pero sigue habiendo restos.
que con la ayuda de Dios se van cayendo más y más a medida que vamos siendo santificados. Quiero acabar con dos cosas más. El sentimiento de miseria y frustración. Después de decir todo esto, ¿cuál es el sentir del apóstol? Se siente miserable, se siente sucio, se siente incapaz, se siente frustrado, se siente cansado, como que ya no puede más. Él intenta, pero hay una lucha interna que le lleva una y otra vez a resbalar. Él quiere hacer el bien, pero hace el mal. Hace lo que no quiere y lo que no quiere hacer, lo hace. Se está volviendo un poco loco, ¿no? Pero eso describe lo que nosotros seguimos viviendo a día de hoy. ¿Y qué es lo que grita? ¿Qué es lo que dice? Versículo 24. Miserable de mí. Miserable de mí. Es un sentimiento real. Se siente mal. Se siente sucio. Se siente indigno. Se siente miserable. Se siente hipócrita. Es el apóstol Pablo. El apóstol, el gran predicador. Miserable. Se siente sucio, indigno, avergonzado, porque ve el pecado que sigue habiendo en su vida. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces aquí hay un sentimiento profundo de frustración, ¿no? Se siente miserable, se siente cautivo, aun cuando ha sido redimido, se sigue sintiendo esclavo a la luz del texto y pregunta, ¿quién me librará? ¿Quién me quitará ya este sufrimiento, esta contradicción? ¿Quién me librará? Yo no puedo. Esta es otra lección. Ninguno de nosotros puede librarse de la esclavitud del pecado. Él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él reconoce que haga lo que haga, intente lo que intente, no puede quitarse esto. Y eso es lo que vivimos cada uno de nosotros, de una manera u otra. Ahora no hay tiempo de hablar de esto, ¿no? Pero estoy seguro que si tú eres creyente, tienes esta batalla. Y eso agota, ¿no? Y dices, ¿hasta cuándo? No puedo. Pero Señor, no me habías redimido. Y te das de frente con la realidad y caes otra vez y dices, bueno, llevo ya unas semanas, unos meses y creo que he hecho avances y el Señor me ha dado la victoria y vuelves a caer y dices, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Has tenido ese sentir? ¿Estás teniendo ese sentir? Pues claro que sí. Esta es la cruda realidad del creyente.
Hemos sido libertados, pero esa libertad todavía no se ha consumado plenamente. Y tenemos que aprender a lidiar con esa realidad, no relajándonos, no yendo al libertinaje, no diciendo, bueno, como es mi realidad, es lo que hay. Hay que seguir peleando, pero no podemos desesperarnos. Y no debemos condenarnos, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué podemos hacer entonces? Y con esto acabamos. Hemos visto la gran frustración, la gran impotencia, la gran incapacidad, esa relativa esclavitud todavía en nuestros miembros, ese viejo hombre resurgiendo, ese nuevo hombre peleando. Esa es nuestra realidad. ¿Qué tenemos que hacer? Alguno diría, tenemos que luchar más, tenemos que obedecer más, tenemos que esforzarnos más. Y eso es verdad. Es verdad. Hay que seguir peleando, hay que pedir ayuda a Dios, hay que seguir en la batalla. Pero hay otra cosa que debemos hacer. Dar gracias por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice aquí, el apóstol pasa de la miseria, de la impotencia, de sentirse sucio, pero estando así, dice esto: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ese es nuestro consuelo. Esa es nuestra fuerza. Ese es nuestro descanso. Hermano, si te sientes indigno, sucio, incapaz, frustrado, descansa en la gracia de Dios. Bástate mi gracia para seguir adelante. Hermanos, yo sé cómo se siente un pastor cuando viene un domingo y le toca predicar y ha pecado. No lo digo particularmente por el día de hoy ni ayer. Al menos para mí no ha sido una semana especialmente mala. Pero hay momentos en los que nos sentimos tan indignos, tan sucios, que se nos quitan las ganas de hacer nada para Dios, porque nos vemos miserables. ¿Qué tenemos que hacer en esos momentos? ¿Qué nos queda? ¿Esforzarnos más? Arrepentirnos y dar gracias a Dios por Jesucristo, porque todos nuestros pecados han sido borrados y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Sabéis, hermanos,
a veces nos condenamos más nosotros que Dios. Nos condenamos más nosotros que Dios. Porque aquí se está describiendo a un hombre plenamente consciente de su pecado, de su miseria, que no puede dejar de hacer el mal y vuelve a caer. Es un gran apóstol. ¿Y qué hace cuando se siente miserable? Recuerda el Evangelio. Ya está. Y recuerda que no hay condenación para él. Esto es lo inexplicable y lo precioso, ¿verdad? Porque fijaos lo que dice aquí. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Él sigue reconociendo, ¿no?, esa lucha interior. Pero este versículo que hemos mencionado tanto, ninguna condenación hay, está aquí. Capítulo 8, versículo 1. ¿Veis que dice, ahora pues? Está aquí, ¿no? El apóstol ha reconocido lo miserable que es, lo sucio que es, lo indigno que es, lo frustrado que está, que no puede salir de este laberinto. ¿Y qué sería lo natural? Condenarse. Lo que hacemos nosotros muchas veces, nos condenamos. Soy indigno, soy lo peor, no voy a la iglesia, no voy a servir, soy lo peor. Pero la gran maravilla del Evangelio es que siendo lo que somos, haciendo lo que hacemos, si estamos en Cristo, no hay condenación para nosotros. Qué bien puesto está este verso. ¿Veis cómo el capítulo 8, versículo 1, tiene todo el sentido después de este discurso del capítulo 7? ¿Verdad? Porque dice, ahora pues, después de haber visto todo esto, recordad, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando Satanás venga a acusarte, cuando tú te acuses a ti mismo, exclama en voz alta, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y levántate, arrepiéntete y sirve a Dios con alegría. No hay condenación. Y quiero decir una cosa más. Hemos hablado de algo muy importante. No al libertinaje. No a la relajación. ¿Por qué digo esto? Porque el versículo no acaba, ¿no? Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son esos que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne. Los únicos que pueden decir no hay condenación para mí son aquellos que no caminan constantemente en el pecado. Sino que caminan conforme al Espíritu. Que el Señor
nos ayude a seguir luchando en la vida cristiana, reconociendo la realidad que hay dentro de nosotros. Cuando nos sintamos miserables, recordemos que no hay condenación. Arrepintámonos y sigamos peleando en la buena batalla de la fe. Que el Señor nos anime a todos. Amén.